Bueno, hoy resolveremos otro problema de aplicaciones de derivadas. En el siguiente enunciado tenemos que nos dicen hallar las dimensiones de un rectángulo de área máxima que se puede inscribir en un semicírculo de radio igual a R mayúscula. Entonces, tengo que haremos una gráfica para que podamos visualizar mejor el problema. Tenemos que nos dicen que tenemos un semicírculo de radio R. De radio R, en el cual se busca inscribir un rectángulo de área máxima. Como dice que se busca inscribir, quiere decir que el semicírculo va a contener al rectángulo. Ahora, nos dice que el radio del semicírculo es igual a R. Vamos a suponer que aquí está su centro. Y nos pide hallar las dimensiones para que este rectángulo tenga área máxima. Por lo tanto, vemos que en sí el problema no nos lanza directamente una condición. Por lo tanto, nosotros debemos buscar la manera de relacionar los lados del rectángulo con el radio. Sabemos que, como es un semicírculo, partiendo desde el centro hacia cualquier punto del arco, la distancia va a ser la misma del radio. Es decir, que si yo parto desde el centro hacia este punto, esta distancia sigue valiendo R. Si yo parto del centro a este punto, sigue valiendo R, porque es el mismo radio. Entonces, con esa lógica, si yo parto desde el centro hacia este punto, la distancia entre estos dos puntos sería igual al radio, que en este caso es R mayúscula. Y ahora, colocando variables, si yo pongo de que el alto del rectángulo vale A y de que su largo vale B. Y como el centro lo parte en dos partes iguales, si de aquí todo esto valía B, de aquí hasta aquí va a ser la mitad, es decir, B medio. Entonces vemos que como es un rectángulo, aquí tenemos un ángulo de 90 grados. Ahora, ¿con qué propiedad podría yo relacionar los tres lados de un triángulo rectángulo? Con el teorema de Pitágoras. Entonces, aquí nace mi condición. Partiendo del teorema de Pitágoras, que nos dice que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los catetos al cuadrado. Es decir, A al cuadrado más B medio al cuadrado. Entonces tenemos que R al cuadrado va a ser igual a al cuadrado más B al cuadrado sobre 4. Siempre en la condición nosotros tenemos que despejar una letra. En este caso vamos a despejar A al cuadrado porque la tenemos, podríamos decir, más simple de despejar. Entonces, despejando A al cuadrado, tengo de que A al cuadrado va a ser igual a R al cuadrado, este B al cuadrado sobre 4 que está sumando, pasa al otro miembro a restar. Listo. Pero yo busco despejar siempre una variable. Por lo tanto, ese cuadrado pasa como raíz al otro miembro. Y me queda R al cuadrado menos B al cuadrado sobre 4. Bueno, ya tengo despejada una variable. El siguiente paso es trabajar con la función a la cual yo le voy a aplicar la derivada para encontrar su máximo y su mínimo. En este caso nos dice que se pide que el rectángulo tenga un área máxima. Quiere decir que la función que se va a derivar va a ser el área. Nosotros tenemos que, por fórmula, el área de un rectángulo va a ser igual a base por altura.
teníamos nuestro rectángulo que era de, el área va a ser igual a, su base era igual a B y su altura era igual a A. Entonces, nosotros en el anterior paso habíamos despejado la letra A en función de R y B. Entonces le reemplazo. El área va a ser igual a B por A, y A teníamos que era igual a R al cuadrado menos B al cuadrado sobre 4. Ahora vemos que tenemos el área en función a una sola variable y a una constante que va a ser R, porque R es un valor numérico, cualquiera. Ahora, como nos piden hallar el área máxima, quiere decir que yo tengo que derivar esta función, porque se deriva aquella función de cual nos habla de máximos o mínimos. Entonces, aquí tengo de que la derivada de A, aquí tendría un producto. Entonces, por fórmula tenemos de que la derivada de un producto va a ser igual a la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Entonces, resolviendo me queda que la derivada de A va a ser igual a derivada de B va a ser 1. Entonces solo nos quedaría la raíz. Más B se mantiene. Y ahora nos piden la derivada de una raíz, que va a ser igual a la derivada de lo que contiene dividido entre el subíndice, el índice del radical por el mismo radical que contiene A, lo adentro, elevado al índice menos 1. Como es 2, elevado a menos 1 se va a sobreentender. Entonces resuelvo. Puedo sacar como un denominador, que me quedaría 2 por la raíz de R al cuadrado menos B al cuadrado sobre 4. Y al multiplicar aquí, tengo que hacer 2 por, vemos que es la misma raíz, y al multiplicar quiere decir que va a ser 2 veces. Por lo tanto, puedo anotarlo en forma de potencia. ¿Por qué? Porque al multiplicarlo sería raíz de R al cuadrado menos B al cuadrado sobre 4 por raíz de R al cuadrado menos B al cuadrado sobre 4. Es lo mismo que yo lo expresé en potencia a que lo exprese en un doble producto. Ahora más B por la derivada de R, como es una constante, va a ser 0. Y la derivada de una función sobre una constante va a ser igual a, teníamos que era negativo, menos derivada del numerador, o sea de la función, que va a ser 2b por la constante dividido entre el numerador al cuadrado. Resolviendo nos queda que la derivada del área va a ser igual a, aquí la raíz se puede ir con el exponente, y nos queda 2 por R al cuadrado menos B al cuadrado sobre 4. Más por menos es menos. Ahora aquí se puede ir un 4 con el cuadrado, y nos quedaría 2 entre 4, que simplificando nos quedaría un medio. Y ahora B por B es B al cuadrado. Ahora, lo de abajo se mantiene. Ya lo tendríamos casi resuelto. Ahora, para hallar los valores de los puntos críticos, igualamos la derivada a 0. Directamente resolvemos la ecuación. Vemos que esto, si pasa a multiplicar, se anula, es decir, vuelve a 0. Esto, al pasar a multiplicar por 0, se convierte en 0 y quedaría lo de arriba. Ahora aquí puedo volar el paréntesis. 2 por R al cuadrado menos 2 por B al cuadrado sobre 4. Me quedaría un medio de B al cuadrado.
menos 1/2 de b al cuadrado igual a 0. Estos dos puedo pasarlo al otro lado para despejar b. Me quedaría que menos 1/2 es menos 1. Es decir, menos b al cuadrado. 2r al cuadrado menos b al cuadrado. Y eso es igual a 0. Por lo tanto, yo al despejar b tengo que b al cuadrado pasar al otro lado con positivo. Va a ser igual a 2 por r al cuadrado. Y aplicando raíces a ambos miembros, me va a quedar que b es igual a r sale fuera de la raíz por raíz de 2. Entonces yo ya tengo b en función de r. Ya encontré una variable. El siguiente paso es encontrar la otra variable que teníamos, que era a. Y anteriormente ya habíamos despejado de que a va a ser igual a r al cuadrado menos b al cuadrado sobre 4. Y nosotros teníamos anteriormente lo que hallamos por la primera derivada de que b va a ser igual a r por raíz de 2 y nos dice que está al cuadrado sobre 4. Entonces, resolviendo me queda que a va a ser igual a la raíz cuadrada de r al cuadrado menos el cuadrado influye a los dos. Es decir, que aquí va a ser r al cuadrado por la raíz se va con el exponente y nos queda 2 sobre 4. Aquí entonces nos quedaría que 2 se puede simplificar con el 4. Y r al cuadrado menos 1/2 de r al cuadrado nos sigue saliendo 1/2 de r al cuadrado. Ahora, podemos sacar esta r como está al cuadrado fuera de la raíz, que sería r por raíz de 1/2. Y racionalizando nos quedaría de que r va a ser igual a 1 sobre raíz de 2. Pero como sabemos que no debemos dejar raíces en el denominador, racionalizamos. ¿Cómo se racionalizaba? Multiplicándolo por el mismo. Y para no alterar, dividirlo también por el mismo. Entonces me queda que a va a ser igual a r por raíz de 2. Y ahora raíz de 2 por raíz de 2 va a ser igual a 2. Entonces ya tengo las dimensiones del rectángulo en función al radio. Es decir, tengo como respuesta de que las dimensiones de un rectángulo que se puede inscribir dentro de un semicírculo de radio r va a ser igual a un alto de a, que vale r por raíz de 2 sobre 2. Y a un largo b, que equivale a r por raíz de 2. Entonces tengo que dimensiones alto va a ser igual a r por raíz de 2 sobre 2 y largo va a ser igual a r por raíz de 2. Y ahí se concluye el problema.